tarde, 6 minutos. La temperatura del momento. 22 grados. Tenemos una humedad del 54%. Te informa, te divierte, te acompaña. Es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía. Es tu radio San Joaquín. Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder. Nuestra entrevista para hoy es, bueno, como todas las entrevistas, muy interesante porque vamos a hablar de un libro que se llama Corte de Cinta, que es un libro que recoge cuentos, novelas y poesías sobre las relaciones humanas que se gestan en el Transantiago y en el metro. Y tengo la suerte de encontrarme acá frente al autor de este libro, que es Ariel, a quien le damos la más cordial bienvenida acá a la radio. Ariel, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Todo el gusto es mío. Muy contento de estar aquí, muy agradecido también por la oportunidad de poder difundir acerca de este libro que vamos a lanzar en la Biblioteca de Santiago el día de mañana, a las 15 horas en la sala de literatura, el tercer piso, Sí. en Matucana 151. Yo lo tengo acá en mis manos, ahí para la gente que me está mirando, para que lo vean. Yo lo estoy viendo, Sí, Jaime. sí, se llama Corte de Cinta, la épica de lo cotidiano, Ariel Cruz Pizarro, y esta es tu obra prima. Claro, mi primer libro. Ya. Y es gordito. Sí, como lo puedes ver, bien gordito. tiene hartas páginas, pero cuéntame, Ariel, en primer lugar, ¿cómo nace tu interés por el transporte público? Mira, aparte de niño, yo vivo en la Florida, Puente Alto, en el límite, y cuando tenía como 4 o 5 años se inauguró la línea 5. Ya ahí estamos hablando de la línea que pasa por Vicuña Maquena, en viaducto elevado. Y tenía esos trenes franceses y yo encontré tan bonito eso, el sonido de los trenes, poder ver la ciudad a través de ellos, que literalmente me enamoré. Ya. Primero partió entonces ese gusto por el metro, después empecé a ir al centro a estudiar en el colegio y tenía que tomar metro todos los días. Empecé a ser parte de la rutina de un adulto, o sea, la hora y media de viaje en Transantiago, en metro, la empecé a vivir a los 12, 13 años. Y justo en el 2007 hay otro punto de inflexión que es el inicio del Transantiago. Ya. En esa época yo estaba en octavo básico y habíamos varios jóvenes, no solamente yo, sino que varios jóvenes que nos interesaba el tema del transporte público y también nos dimos cuenta que no iba a funcionar en el primer día. Que las personas no entendían los mapas, por ejemplo, que el hecho de tener recorridos totalmente nuevos iba a hacer que la gente se perdiera. Así que el mismo 10 de febrero, en los días anteriores y también en los días posteriores, estuvimos como voluntarios en algunos paraderos del Transantiago. Estuvimos en Escuela Militar, estuvimos en Maipú, en varias partes en el paradero informando a la gente con el mapa. Oiga señora, ¿para dónde va? Por ejemplo, en Escuela Militar, ¿para dónde va? No, voy a San Carlos de Apoquindo, ya. Usted tiene que tomar la C02, tiene que esperarla aquí y se baja en San Carlos de Apoquindo. ¿Y usted dónde va? No, yo voy al Parque Arauco, ya. Tiene que bajar a Américo Vespucio, tiene que tomar la C11, entre otras cosas. Con ese punto de inflexión, yo que estaba en el colegio decidí que quería ser parte de la solución y me propuse hacer una guía de recorridos. Ya. Ahí en una plataforma de red social que se llama Flickr, tomé hartas fotos de recorridos, iba digamos, viéndolo de forma sistemática, uno por uno. Hacía, por ejemplo, el 101, lo tomaba, hacía el recorrido completo, veía las características, las frecuencias, los hitos importantes del servicio, las principales paradas, después hacía el 102, el 103, el 104 y así. Ya. Fui conociendo casi toda la ciudad de esa manera. Conocí conductores, conocí terminales y ahí me empecé a digamos, interiorizar en cómo funciona el Transantiago por detrás, tras bambalinas, cómo funciona por dentro.
eso fue lo que me gustó, poder conversar con los conductores, el hecho de que yo tenía en esos años ya 15, 16 y estaba conversando con conductores de 40, 50, 60. Eran conversaciones muy adultas y a mí me enriquecían mucho. Yo siempre he pensado, sobre todo en esa época, que la vida de las personas es un tesoro. O sea, las experiencias que uno tiene, las anécdotas, las cosas positivas, las cosas negativas, las victorias, las derrotas. Todo eso para mí es un tesoro. Cuando converso con alguien y me cuenta su vida, me cuenta su historia, yo la guardo como un tesoro. Y lo que trata el libro, en el fondo, es de dar a conocer mi tesoro. Cuáles son mis experiencias, mis anécdotas, mis victorias, mis derrotas. Y de paso también homenajear a muchas de esas personas que me han compartido sus vidas. Y que bueno, no pude hacer un libro gigante con la historia de todas ellas, pero en algunos pedacitos van a ir apareciendo. Mm. Oye, Ariel, podríamos decir que tú eres como un hijo del Transantiago Mira, de este sistema de movilización. yo creo que más que hijo, ¿Ya? yo me siento como un hacker porque yo agarro el sistema completo ¿Ya? y lo voy desarmando parte por ¿Mm? parte para tratar de entenderlo y Ya. ver cómo se podría arreglar. Pero esto fue cuando ingresa el Transantiago el 2007, ¿cierto? Correcto, El 2007. 2007, y que fue de un día para otro, un día, no sé, pero parece que fue un día sábado que se Sí, acabó la el micro 10 de amarilla. febrero. El 10 de febrero Claro. empezaron el Transantiago con Y- todo lo que eso implicaba. Claro, y queda la tendala. Bueno, y eso nos da pie para que mucha gente al día de hoy aún siente nostalgia de las micros amarillas, que lo conversábamos hace un ratito atrás, y que da relación de que las micros amarillas, este sistema que era tan desordenadamente ordenado, ¿ah? Sí, que- muy de la chilena. Claro, pero que funcionaba y que tenía varias particularidades. Por ejemplo, en esa época a nadie se le hubiese ocurrido subirse gratis a la micro y no pagar el pasaje. No, o sea, Aunque tú te subieras por la parte de atrás de la micro y hacías llegar la plata al chofer y te llegaba el vuelto y el con boleto. el boleto, el además. boleto. Entonces era un sistema que no sé, qué fue lo que cambió acá, que hoy día hay tanta evasión. Y aparte que esas micros paraban en cualquier parte, no como hoy día que el Transantiago tiene sus paraderos diferidos y está todo más ordenado. ¿A qué crees tú que se debe un poco esta especie de nostalgia de algunas personas? Mira, o sea, es un tema que da para hablar como todo el día completo, pero para resumirlo, uno es un tema cultural, porque los recorridos, los medios de transporte, y por eso también es un tema de interés para mí, son parte de la rutina diaria. Entonces, tú a lo mejor le puedes mostrar, o sea, vamos a retroceder un poco. Imaginemos que estamos en la década de los 80 y que están las micros de colores. Si yo le muestro una foto a alguien de esas micros de colores, se va a transportar en el tiempo y Sí. se va a acordar de esa época inmediatamente. Aunque en ese mismo momento, a lo mejor odiaba esa micro porque no le paraba, porque se iba llena, entre otras cosas. Y te ibas colgando. encima. Claro, entonces, los vehículos de transporte público, especialmente cuando ya no están, son un vehículo para transportarse a ese momento. Cuando uno ve esas fotos, no piensa en cómo era el recorrido, cómo era la micro, piensa en la época, piensa Sí. en todo lo que eso implicaba, porque era parte de tu rutina, era tu día a día. Y hasta el día de hoy el transporte es parte del día a día de nosotros. Y la otra arista de la parte cultural es que cuando le cambiaron el recorrido a la gente, dejaron de sentir lo suyo, porque es un cambio ajeno. O sea, no es que ellos hayan elegido decir, ¿sabéis qué? Yo ahora quiero irme de tal manera, haciendo un transbordo en el metro y otro transbordo en una micro local. No, llegó, se lo impusieron y tampoco fue pensando en la gente. Fue pensando, entre comillas, cómo hacer un sistema más barato con las prestaciones que iba a tener. Entonces, por ahí viene la nostalgia. De hecho, hoy día, no sé si tú ubicas el patio outlet, donde hay una micro sí. Yarur Suman, una verde que está Sí. estacionada ahí. Toda la gente se va a sacar fotos ahí. Sí, da un poco cuenta de eso, ¿ah? Y cuéntanos, el libro Corte de Cinta, la gente que lo adquiera, ¿qué se va a encontrar en este libro? Porque dice acá, la épica de lo cotidiano, compilación de cuentos, poesías y grandes relatos. ¿Cuáles son los aspectos que tú te gustaría destacar? Mira, hay un tema central en el libro que tiene que ver con cuál es el valor que le damos a las cosas. ¿En qué sentido? A mí me pasa que yo siento que mucha gente adulta,
también niños, pero generalmente gente adulta, siente que la felicidad o las cosas más valiosas de su vida están en cosas externas. O sea, en ganarse el loto, en unas vacaciones, en tener, no sé, mucha plata, en cosas que no dependen tanto de ellos. Y yo siento que en realidad lo más valioso son los vínculos que tenemos, las personas con las que compartimos día a día. Y si no nos dedicamos a cultivar esos vínculos, a compartir de forma sana, de forma amorosa con la gente, vamos a seguir siendo infelices. Entonces, el libro lo aborda de distintas aristas, distintos modos, pero ese es el meollo del asunto. Está ambientado en el transporte público porque es lo que yo mejor conozco, es lo, digamos, lo que me apasiona, pero la reflexión final es esa, es la épica de lo cotidiano, que es eso que nosotros a lo mejor a veces pensamos que es tan poco valioso, porque lo vemos en el día a día, es nuestra rutina, las personas que vemos todos los días, justamente ahí radica el valor de la existencia que tenemos. Hay relatos que reivindican algunos tiempos pasados, por ejemplo, Bendita Elegancia, que es la primera novela del libro, en la tercera parte. Esa es una historia de amor ambientada en la época de los 2000 más o menos, justo antes de que se terminaran las micro amarillas. Entonces, es una forma de homenajear de mi parte, no al sistema de micro amarillas, sino que a las personas que vivieron eso. Porque hay toda una memoria colectiva que se está perdiendo ahí. Hay muchas historias, anécdotas, cosas que yo sentía que tenía que rescatar de alguna manera y en esa novela están puestas. Obviamente tampoco voy a decir que es la mejor novela de Micro Amarillas, pero es un intento de rescatarlo de una forma entretenida, de una forma bonita. Tendrá que ver también con esa identidad tan propia que tenían las micro, que el chofer la acomodaba o la adornaba a su gusto y le ponía Dios es mi copiloto y le ponía estos monitos y le ponía las niñas con poca ropa también, que las muchas fotos que habían así en esa época. Bueno, de hecho, Bendita Elegancia es el nombre de la micro. Entonces, Ya. esa le da el nombre a toda la novela, el nombre de la micro, el apodo de la micro. Ya. Yo sí, pues había muchas, habían correcaminos, se conocían entre todos los micreros, era todo un submundo. Algo que con el Transantiago, yo no digo que haya sido malo que se perdiera, pero a mí me da lata, porque esas historias necesitan ser rescatadas. Yo me siento un rescatista de historias cada vez que converso con los conductores, que converso con ellos de esas historias. El Transantiago, de acuerdo a tu experiencia, ¿piensas tú que tiene identidad propia ahora? Es difícil porque la identidad que tenía en 2007 la cambiaron en 2012 cuando le cambiaron los colores a los buses. Sí. Aparte que se supone que empezaron a fusionar recorridos para que no fueran ni locales ni troncales, pero todavía es una cosa media híbrida. Entonces, yo creo que tiene una identidad, pero no sé si nosotros nos sentimos contentos con esa identidad. Claro, porque siempre que se mide el Transantiago, la gente le pone un 4,5, un 5, o otro le pone una nota roja, ¿no? Es que, mira, siendo sincero, yo siento que hay cosas que funcionan bien y hay hartas mejoras que se han ido haciendo, pero una cosa es eso y otra cosa es que la gente sea consciente de eso. O sea, si la gente ve la micro con una ventana menos, llena de rayados, con un conductor que está estresado, obviamente no va a sentir ninguna de esas mejoras. Claro. Yo la mejora que yo le encuentro, bueno, la tarjeta VIP, que sí es un eso adelanto. es un gran adelanto. Las tarifas que tú te subes a la micro, después el metro te cobra 20 pesos, después tomas otra micro y te sale costo cero, también es un avance, porque antes tú tenías que pagar el pasaje completo para cada micro. No, y también cosas técnicas, por ejemplo, que ahora estamos probando buses híbridos, buses eléctricos, buses Euro 6, son cosas que eran impensadas en los tiempos de la amarilla. Las amarillas teníamos algunos, la mayoría eran buses Euro 2 y los más nuevos eran Euro 3 por normativa, pero ni siquiera tenían piso bajo. Claro. Habían 3, 4 buses que tenían piso bajo como prototipos. Oye, y de este libro, que es bastante voluminoso, ¿eh? La gente lo puede apreciar, tiene harta hoja, que yo todavía no puedo encontrar acá un cuento, ¿eh? Pero tiene mucha fotografía, que las tomaste tú mismo. ¿Eh? Sí, yo también me dedico a hacer esas cosas. Sí, sí. ¿Qué historias, aparte de la elegancia,
pueden encontrar los auditores o los lectores en este libro? Mira, yo una vez que entré a la universidad, estudié, o sea, trabajé part-time en el metro como asistente, ¿Ya? en los torniquetes y también en los andenes. Entonces, algunos de los cuentos y la novela El último tren relatan parte de mis vivencias como asistente de metro. Por ejemplo, el cuento Redención es uno de los que a mí más me gusta. Es un poquito fuerte, sí, pero trata de una persona que quería suicidarse en Vicuña Maquena y que yo lo tuve que salvar. Ah, ya. O sea, ese tipo de cosas Sí. también está. Hay relatos jocosos también en El último tren. Por ejemplo, me acuerdo de una anécdota que es que una persona en Puente Alto, en Plaza Puente Alto en la estación, bajó un día domingo con un kayak. Decís, ¿pero cómo con un kayak? Sí, bajó con el kayak, ese bote gigante amarillo, bajó las escaleras, llegó al torniquete y quería pasar. Y el guardia era nuevo, entonces el guardia consultó con el jefe de estación por radio. Atento, jefe, sabe que necesito que acuda al torniquete, por favor. Pero ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué no lo puedes ver tú? No, es que tengo una persona con un kayak. Y toda la estación se empezó a reír. La boletería se estaba riendo, yo me estaba riendo al otro lado, toda la gente Claro. se reía. Fue el jefe de estación y la persona comentó que no podía subirse a las micros con el kayak porque tenían los torniquetes, entonces no entraba, po, no Ya. entraba. Y preguntó, oiga, yo sé que no se debería, pero como es día domingo, no hay mucha gente, ¿podría pasar con el kayak al metro, qué sé yo? Y lo dejaron. Ya. Así que ahí yo vi cómo entró el kayak al metro Ya. y toda la gente estaba con una cara así como, pero ¿qué onda aquí? Ocupa esta casi todo el cuestión?" vagón. ¿eh? Claro. Oye, No, sí. hay de todo. Si en el fondo el libro son muchas caras, o sea, uno nunca tiene una sola cara, no es que uno sea pura felicidad. El libro trata de cosas bonitas, cosas tristes, cosas que te hacen pensar, cosas que a lo mejor son más livianas de sangre, tiene de todo. Tomando en consideración que hay personas que pasan, pero una cantidad importante de horas sobre una micro. Entre ellos yo, Entre ellos tú. ¿Cuánto es lo que viajas? más o menos una hora y media. ¿De ida y vuelta? Por ¿O- ejemplo, aquí a la radio me demoré 45 minutos. Ya. Y eso que estoy cerca, Desde la Florida. desde la Florida, y eso que estoy cerca. Ya, ya. Oye, es harto tiempo el que se invierte, ¿ah? Por lo tanto, da pie para que mucha gente pase vivencias como las que tú decías. ¿Hay algún capítulo dedicado al comercio ambulante, a los artistas callejeros, o sea, a los artistas urbanos, podríamos decir? Mira, no hay uno, pero para un segundo libro tengo pensado incluir a un cantante callejero. Estoy Ya. tratando de generar, digamos, entrevistas o cosas para poder ambientarme en cómo lo viven ellos, porque una cosa es cómo lo ve uno y otra cosa es cómo lo viven ellos. Mm, Entonces me interesa reflejar esa parte. Pero por el momento no, ya. no. Porque es parte del paisaje un microbús con su vendedor ambulante, su cantante. Sí, lo que sí tengo son videos en mi, en mi canal de YouTube donde hay, por ejemplo, trayecto en un bus articulado y sale el cantante y ahí está vendiendo dulce, cuestiones. Eso sí, eso sí está. Ya, ya. Oye, ¿y este libro, la gente, dónde lo puede adquirir? Ya. Mira, no está en librerías porque es un libro independiente, autogestionado, pero en mi sitio web, administracionytransportes.cl, me pueden contactar, sale mi correo, sale mi número de WhatsApp y pueden escribirme, Ariel, sabes que me interesa tener tu libro y nos juntamos y yo se lo vendo. Mm. Y el lanzamiento de la biblioteca. Que es mañana. Claro, Mañana en la Biblioteca Santiago. correcto. ¿Qué micro hay que tomar para ir para allá? Mira, lo más fácil, más allá de las micro, en este El caso, metro. es llegar en metro a Quinta Normal y caminar por Matucana. Es la forma más sencilla. Sí, queda bastante cerca del metro de ahí. Sí, es que micro hay varias, pero casi ninguna pasa por aquí por San Joaquín, entonces no Sí. sé si valga la pena A mí, decir. a mí me ocurre que cuando tengo que ir a algún lugar pregunto ¿cuál es la estación de metro más cercana? Porque en micro me pierdo, entonces prefiero siempre, aunque el metro me deje, igual prefiero eso. Es que, por último, si uno se pierde en el metro, se puede devolver. Claro. En la micro es más difícil, es como No. chuta, se pasó, no sé dónde estoy. No, me ha pasado algunas veces. A mí también, yo también me he pasado. Sí, Y eso que sé del tema, igual me he pasado. sí.
Sí. Oye, y cuando tú hablas de la épica, de lo cotidiano, la épica, ¿cierto? Es como una gesta, un hecho grandilocuente, la Claro. épica de lo diario, del diario vivir. ¿Por qué adoptaste ese nombre o como subtítulo para este corte de cinta? Y también corte de cinta, ¿por qué? ¿En qué lugar está la cinta? Ya, mira. Vamos a partir al revés. Corte de cinta fue porque yo soy administrador público. Ya. Entonces quería hacer un título que no existiera, que llamara la atención. Y lo otro que también como reflejara de forma jocosa a lo que yo me dedico. Entonces dije, pucha, en mi primer libro siempre hay, cuando hay una inauguración se cortan cintas. Si yo pongo corte de cinta. Así que ahí le puse corte de cinta y después en el primer lanzamiento cortamos efectivamente la cinta. Ya. Así que era un juego de palabras. Y en cuanto a la épica de lo cotidiano, me voy a aventurar, voy a adelantar un cuento. Lo voy a contar, ya para los auditores. Hay un cuento que se llama La vida en un abrazo, que ocurre en un viaje desde Pichilemu a Santiago. Un viaje que podría ser cualquiera, que va a la playa, qué sé yo, un viaje cualquiera. Y yo iba trabajando, trabajo en algo relacionado con los buses, entonces iba en la cabina del conductor. Generalmente, como yo te decía al principio, las personas piensan que estar, no sé, de viaje, estar en un lugar paradisiaco es el sinónimo de la felicidad, y no es así. Tú puedes estar en un lugar muy bonito y si no estás con la gente con la que te nace compartir, lo vaya a pasar mal igual. No es un tema de lugar, es un tema de con quiénes tú estás. Eso es lo que te determina un poco el tema de la felicidad. Cuento corto, estábamos haciendo este viaje en la cabina del bus desde Pichilemu a Santiago, haciendo todas estas reflexiones sobre la felicidad en las personas, cómo la gente busca esa felicidad en cosas que no se los va a dar. Y el conductor se detiene en un punto del camino porque hay una persona que, que lo está saludando en la ruta. Entonces él se baja del bus, lo estaciona, hace como que es un paradero, se baja y abraza a esa persona. Y esa persona era su hija. Ya. Era su hija, o sea, los conductores de buses interurbanos muchas veces trabajan 10x4, 9x3, a veces 26x12, no sé. Hay distintos sistemas de turno y muchas veces trabajan fuera de sus casas y nunca ven a su familia o las ven en los días libres, pero están súper cansados y no tienen el tiempo de compartir mucho. Y él tenía la suerte de que en ese trayecto de su trabajo él podía ver a su hija. Entonces él paraba el bus para poder ver 5 minutos a su hija, abrazarla, decirle que la quería y seguía de largo. En esos detallitos son los que se va marcando la vida. La vida en un abrazo. Sí, la vida en un abrazo, Mm. tal cual. Tengo ganas de leerlo, ¿ah? Oye, y cuéntame, para la gente que tal vez se imagine que también este libro tiene que ver con el aspecto técnico de las máquinas, las marcas más que nada, ¿cierto? De rememorar, por ejemplo, las liebres, las microstomas, ¿cierto? Esas Sí. marcas que habían antes, o las más modernas, los Mercedes-Benz, qué sé yo. ¿Tiene algo de eso el libro, no? Mira, yo sé mucho de eso, pero como el libro es más literario que ¿Ya? técnico, no lo tiene tanto. Ya. Ya hay algunos relatos, Bendita Elegancia tiene más de modelos de micro, de cosas más técnicas. Pero en general lo técnico lo tengo en mi sitio web. Entonces Ya. traté de aquí de que fuera una narración más fluida, que cualquiera la pudiera leer. Tú administras el recorrido.cl. El blog de la empresa. El Sí, blog de yo la hago empresa. el blog de la empresa. Así que Ya. ahí me toca viajar harto. De hecho, cuando estaban conversando las auditoras de Caldera, yo el año pasado estuve en Caldera, así que Ya. me acordé de eso. Estuve viendo el desierto de Florida y ya. Muy Ah, mira, bonito, ya. muy bonito. Ya. Sí, Ya. he tenido la suerte de recorrer hartas partes. Estuve en Chiloé, también llegué a Arica en bus, en un turbús. Dice la valentía de llegar en un turbús a Arica. ¿Llegaste? Llegué ahí en ventana panorámica. Ya. He ido a Mendoza también, a Constitución. Me tocó ir a Constitución a hacer un reportaje y pude conocer en detalle cómo la gente se sentía con el tema del tsunami, a pesar de que han pasado hartos años. Igual para ellos es una huella imborrable. Se pueden reconstruir las casas, pero no las vidas. Mm. Entonces, así es rico. Yo, más allá de ir recorriendo lugares, me interesa ir conociendo personas. Entonces, cada lugar que voy trato de conversar con la gente del sector, de aprender de su historia. Yo me dedico a eso. Ya. El lugar para mí es secundario. Yo me dedico a compartir con la gente y aprender de ellos.
Mm. Estamos conversando acá en la mañana tarde comunal del 107.9 con Ariel Cruz Pizarro, autor del libro Corte de cinta, la épica de lo cotidiano, su obra prima, y que mañana va a ser el lanzamiento en la Biblioteca Santiago. Si los auditores quieren ir, la entrada es liberada, tiene Sí, costo, ¿cómo la es? entrada es liberada. Ya va a ser desde las 15 horas, más o menos hasta como las 4:30, porque la biblioteca cierra a las 5 y ahí todos tenemos que estar afuera. Y el libro va a tener un valor de 14.000 pesos. Ya. Así que con eso puedo financiar el sitio web que hago y la vida Sí. Bueno, normal de una persona. Claro, para explicarlo a la gente que el libro es un libro que está bien hecho, no es como esos libros que uno compra 2 lucas en la feria, que tú lo abres y se le salen todas las hojas. Sí, Sí. no, es un libro bien Sí, profesional. sí. Oye, y es una autoedición, y tomar la decisión de plasmar todas tus vivencias en un libro fue un paso importante, me imagino, darlo, ¿no? Mira, voy a contar la infidencia de cómo pasó. Yo durante mucho tiempo pensé que nunca iba a escribir un libro. Primero porque uno lo ve como una tarea interminable, o sea, es como hacer un texto gigante, después hay que hilarlo, ver la edición, y yo decía, es mucho cacho. Pero coincidió que el año pasado, en realidad los últimos años, mis abuelos no lo estaban pasando bien. En particular, mi tata estaba convaleciente y nosotros pensábamos que se iba a morir en cualquier momento. Pero era monoporfiado porque llegaba a la clínica y revivía. Ya. Y pucha, los años de mi abuelo habían sido súper duros. Ellos viven acá en San Joaquín, por el lado de San Nicolás, por las ferias, así que aprovecho de saludar a mi yeya, a mi abuelita Silda, a mi tata que ya no está. Y como habían sido tan duros, yo como nieto, pucha, uno ve difícil cómo puede aportar en eso, más allá de poder, no sé, ayudar con algunos gastos, con algunas cosas. Es difícil poder darle una alegría a tu abuelo en ese contexto en que es natural, o sea, la salud los va desgastando, los años van pasando. Y se me ocurrió hacer el libro como un modo de darle una pequeña alegría, de darles un momento bonito dentro de toda esa cuestión oscura. Así que afortunadamente alcancé, junté la plata, aposté plata que no tenía también, ¿Mm? hice la impresión de los libros, los lancé. Fue la primera vez que lo mostré en público, digamos, fue en octubre de 2017, el año pasado. Y mi abuelo murió en noviembre, o sea, alcancé a hacerlo mientras él estuvo vivo. Y él supo de eso, así que lo logré. Yo ya con eso para mí era mi triunfo, más allá de sacar el libro, ¿no? El hecho de haberle dado esa alegría a mi abuelo era mi triunfo. ¿Y cómo descubriste tu beta literaria? Porque no es llegar y ponerse a escribir. Sí. Yo lo he intentado muchas veces y no me resulta. No, en realidad yo como que siempre la tuve, o sea, de niño escribía cuentos, escribía poesía. Ahora con el tema del blog o el sitio web que tengo también escribo casi todos los días. Mi trabajo tengo que escribir todos los días. Y en la práctica me tocó escribir un manual para personas en situación de discapacidad. Hice la práctica en el Senadis, así que si ven algún manual para líderes sociales de discapacidad, ese lo tuve que hacer yo. Espero que les sirva de mucho. Y la verdad es que con ese manual aprendí que podía. Porque cuando yo llegué a la práctica, por primera vez, digamos, me dijeron, ya, tienes que hacer un manual completo con temas legales, temas de beneficios sociales, ley del lobby, ley de participación ciudadana, entre otras cosas. Uno es hacerlo, digamos, hacer una tarea tan larga, y otra cosa es tratar de hacerla de un modo comprensible para la gente, porque sea un manual lo suficientemente formal como para ser parte del gobierno, pero lo suficientemente amigable o cercano para que pueda ser leído por cualquiera. Entonces dije, ya después de haber hecho esto, puedo hacer un libro, ya lo hice, ya se puede ya. Sí. En una entrevista que te realizó el Vespertino, la segunda, tú te haces referencia a un recorrido muy conocido por acá, por todos los habitantes de la comuna, que es la 103, cuyo Sí. paradero está acá en Hayden, Sí. entre Carmen Mena y Varas Mena. Sí, cerca de la valle. Sí, y que mucha gente, cuando viene el alcalde, llaman acá para reclamar, oiga, el paradero, que la gente tiene mucho, las micros son como un mal necesario, la Sí. gente lo reclama, pero las necesitan también. Bueno, y ese recorrido, tú das a conocer ahí que es como atraviesa la capital y sus diferentes realidades sociales, ¿cierto? Que parte acá de una comuna popular, va con destino al sector oriente.
Es que tú lo has descrito muy bien, o sea, es una foto social. Yo si alguna vez llega algún turista, algo a decirme, oye, quiero que me muestre un recorrido, que me muestre la ciudad de verdad como es, y no como me la pintan, yo lo llevaría a la 103 y recorreríamos el recorrido completo, o sea, aprovecháis de paso de pasar por el Estadio Nacional y el Estadio Monumental, que son los dos estadios más relevantes del país. Entonces, sí, pues. Y lo otro, hay un tema con lo que se llaman las cabeceras. Cuando los buses, digamos, tienen su punto de inicio o término, se llaman cabeceras. Lo ideal sería que cada cabecera estuviera en los terminales. Pero, como el diseño de los recorridos está hecho para que no estén en los terminales, se producen esos problemas con los vecinos que son súper entendibles. O sea, yo creo que los conductores no están felices tampoco de estar en la calle y el despachador de ruta tampoco. Si imagínate que ellos están en plena intemperie, o sea, hay lluvia, hay nieve como pudo nevar la otra vez, hay neblina, no sé, están expuestos a los asaltos y tienen que estar ahí tampoco en baño. Entonces eso también es un problema para ellos. Las falencias que tiene el sistema. Es que todos las pagamos, Claro. todos las pagamos. Bueno, y el Transantiago tiene esa particularidad de que recibe una gran subvención por parte del Estado y mucha gente dice, no, ¿y por qué el Estado no asume ya el transporte público como era hace la década del 70, ¿cierto? Claro. Que estaba la ETC, la empresa de transporte colectivo, pero ocurre esto porque se supone que el sistema se tenía que autofinanciar y nunca ocurrió. Sí, bueno, hay que hacer un retroceso. A lo mejor aquí me voy a poner un poquito más técnico ¿Ya? o fome, pero la idea inicial de que el Transantiago se autofinanciara no tenía por dónde resultar. O sea, sí o sí iba a tener que haber un subsidio, por una cuestión muy lógica. Pensemos que antes las micro amarillas eran, pongámosle el vehículo, era como un taxi. Pongámosle que son taxi. Sería un B16 en el caso de la micro amarilla. Un vehículo básico, con no mucha seguridad, pero que es rendidor, que es barato de mantener, barato digamos, de adquirir. Y en cambio estos buses de Transantiago tienen otras tecnologías, tienen ABS, tienen conducción, o sea, transmisión automática, retardadores, panel electrónico, piso bajo, otra tecnología. Aparte de que las plataformas, el chasis, digamos, es mucho más avanzado que las plataformas que se ocupaban en las micro amarillas, tienen más prestaciones. Entonces, para hacer el símil del taxi sería, pongámosle como un taxi, no sé, un Mercedes-Benz, un taxi Volvo. Obviamente con la misma tarifa no va a poder financiar las dos cosas, pero se le ocurrió la idea de financiarlo con la misma tarifa, pues no tenía por dónde pasar. Pues. Y a día de hoy el subsidio sirve para tapar, entre comillas, los hoyos financieros del sistema. Si el sistema no Que la fecha no tenía por dónde ser autofinanciado y en las digamos, en las ciudades más desarrolladas tampoco es que se financie solamente por privados, ¿no? O sea, casi todas las ciudades importantes de Europa y de Estados Unidos hay financiamiento público, tanto como subsidios como empresas públicas que se encargan de esto. Bueno, ahí después se llama la culpa de que Lagos lo implementó, que Bachelet lo llevó a cabo, ¿cierto? Y se tiran la pelota uno a otro. Sí. Sí, hay un libro que se llama Transantiago, la capital indignada, de Claudio Garrido. Claudio, un buen amigo mío, también fue parte de esta cuadrilla de voluntarios que estuvo en el 2007. Y también también es uno de los que presenta mi libro mañana. Y él ahí hizo una investigación, periodista de Universidad de Chile, esa fue su memoria de título. Hace una investigación sobre qué fue lo que pasó realmente con el Transantiago en su inicio, cómo fue que falló. Y en definitiva, estaba la posibilidad de hacer un subsidio y de tener un sistema, entre comillas, en condiciones ideales, pero las autoridades de la época, especialmente el Ministerio de Hacienda, dijeron que no iban a poner un peso y tuvieron que rebajar la calidad del servicio que se iba a ofrecer. Al inicio eran 6.500 buses, va un subsidio con los corredores de Transantiago, y cuando empezó en 2007 eran 4.500, 5.000 buses sin los corredores y sin el subsidio. Entonces, por ahorrarse unos pesos, literalmente nos cargaron a todos. A todos. Y no tuvieron empacho en hacerlo. Dijeron, sí, lo vamos a hacer así y punto. Y nos tiraron como carne de cañón. Y hasta el día de hoy estamos pagando esas consecuencias. Es verdad.
es verdad. Es irrebatible lo que tú estás afirmando. Muy bien, oye, Ariel, yo quiero agradecerte tu presencia acá en la Radio San Joaquín. Ha sido muy importante conocer acerca de este libro, tu primer libro, Corte de Cinta, la épica de lo cotidiano. Todos y todas, como se dice ahora, el lenguaje Sí. inclusivo, ¿ah? Aunque basta con que digamos todos, invitados para el lanzamiento, ¿cierto? El lanzamiento en la Correcto. Biblioteca de Santiago, mañana a las 15 horas, Correcto. Metro Quinta Normal. Quinta Normal, Hay que caminar, sí. Biblioteca de Santiago. Sí, en la sala literatura, el tercer piso. Por mi parte, agradecerte a ti, Jaime, y a la radio por invitarme. Es todo un honor para mí poder participar de estas cosas. Y también estoy abierto para poder hacer a lo mejor charlas en colegio, poder motivar a los niños. Esa es una de mis principales motivaciones. Así que muy, muy agradecido. Eso, aparte que el Transantiago es transversal, todos lo usamos. Aunque se decía que, haciendo un poco de memoria, que la gente, con el Transantiago iban a hacer que la gente se bajara del auto. Lo que no ocurrió. Yo creo que fue al revés. Yo Lo creo que que no se subió ocurrió. al auto. Se subió al auto. No, y el que se sube al auto ya no se baja más. ¿Ah? ¿O es difícil? No, es muy difícil. Sí. O sea, por ponerte un caso, yo no tengo micro directo al centro de Santiago. Por ejemplo, y eso que vivo en la Avenida de la Florida, que es una avenida importante, y la Florida es una de las comunas más populosas de la ciudad, y no tenemos micro directo al centro. Obligadamente tenemos que ir a Vicuña Maquena y tomar el metro o tomar alguna de las micros de allá. Entonces, si tú me preguntáis, pucha, yo a veces tomo un colectivo en el centro y me dejan 40 minutos en mi casa, pagando más, obviamente, no me puedo dar ese lujo todos los días, pero se nota, po. 40 minutos y en el otro es 1 hora y media, o sea, Dobláis, si duplicáis. pudiera ser el mismo costo, yo me voy en auto y no me subo más a la micro, po. No habría más libros. Oye, vámonos con... Bueno, te agradezco tu presencia acá. Será hasta una próxima oportunidad cuando lances tu segundo libro. ¿Ah? Sí. ¿Ah? Y, bueno, música del Transantiago, ¿hay o no hay? No sé si hay mucha. No hay mucha, pero algo hay. ¿Ah? Esta es la cueca del Transantiago que la interpretó o la interpreta el grupo Aparcoa. Con eso nos La despedimos. vamos a escuchar, la vamos a escuchar. Listo. Que te vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias, Jaime. Oiga, Pollito, Dígame, padre. ¿por qué no me pasa unas monedas para cargar la tarjeta VIP? Ando un poco cortázar, chico. Oye, a propósito de Transantiago, Julito, ¿sabes que en la casa me dicen el troncal, compadre? No le puedo creer. Sí. ¿Ustedes le creen si no le dan ni para alimentador? Eso le pasa por meterse en el dedo. Y vamos a cantarle el Transantiago ahora, pues. ¿Cómo anda ese muñeco? De postre para Santiago.
Y con el grupo Aparcoa nos despedimos, amigas y amigos, que tengan una excelente tarde. Como siempre les acompañó Jaime Ollaneder Ramírez. La invitación queda hecha para mañana sábado, desde las 11 estaremos en vivo. Mañana no tenemos niños al aire, así que desde las 11 parte Duplos, el diálogo comunal, el festival tropical, la sobremesa radial, el rock satánico y canto con historia. Así que eso es nuestra propuesta radial para mañana. Hasta pronto y muchas, pero muchas gracias por su amable sintonía. Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder.